Vamos a hablar el día de hoy de esta carta, la carta de la desesperación, que es el grito desesperado de un príncipe que se ve acorralado. Andrés Manuel López Beltrán, el eterno Andy, el príncipe heredero de Tabasco, el hijo del caudillo que nunca necesitó más méritos que su apellido para trepar a todos los puestos del poder y hacerse de mucho dinero, nos acaba de regalar un documento anoche que merece un lugar de honor en el Museo de la Hipocresía Mexicana. La carta que le envió a Donald Trump, firmada en Teapa, publicada con toda la solemnidad de un manifiesto en Instagram, no es ninguna defensa ni un reclamo diplomático. Es una carta de desesperación, un berrinche de 3 páginas, un lloriqueo disfrazado como soberanía, un ejercicio de propaganda tan vulgar, previsible, vacío de toda sustancia, que solamente nos revela que el Junior se siente acorralado, que no sabe qué hacer más que gritar. Persecución, dice, mientras se está envolviendo en la bandera nacional como el niño héroe, una bandera de una pureza moral que jamás ha practicado. Desde la primera línea del documento, el tono con el que está escrito delata al mismo Andy, porque se dirige a Donald Trump con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura. Y enseguida lo acusa de permitir un acto politiquero, propagandístico al estilo hitleriano. Una palabra tan estúpida y conveniente cuando cualquier chairo se queda sin argumentos. Comparar la revocación de una visa, que es un acto soberano de Estados Unidos, discrecional, rutinario en cualquier nación, pues por eso es la visa, no es un trámite, es un requisito para que puedas entrar. Y compararlo con las prácticas del nazismo es el colmo de una grandilocuencia barata. Es el mismo truco que su papá utilizó durante años. Si te critican, eres víctima de una conspiración histórica. Si te quitan cualquier privilegio, eres un perseguido político de talla mundial. Tú, un ciudadano mexicano que no eres absolutamente nadie más que el hijo de una idiota, le puedes mandar una carta directamente al presidente de Estados Unidos que te aseguro que no la va a leer. Y si la lee, la va a agarrar y se va a limpiar la cola con ella. Pero el perseguido no es otra cosa más que un mártir de la libertad. Digo, chingada madre, es un adulto de casi 40 años. Se comporta como un niño al que le quitaron su dulce, al que no le dieron permiso para ir a un cine en Estados Unidos. Chingada madre, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no puedo ir de compra a Estados Unidos. Bueno, me tendré que ir a Madrid. Me tendré que ir a España, Francia. Es ofensivo lo que este señor está escribiendo para cualquier mexicano que tenga 2 dedos de frente. Está trivializando el holocausto para defender el derecho de un político mexicano a seguir visitando sus boutiques y hoteles de lujo en Estados Unidos. Y eso no es valentía, es nada más desesperación. Ni siquiera puede ser indignación. Es desesperación. Porque sabe que una vez que le quitaron la visa lo están investigando. Ya tiene la confirmación. Si no la tenía, lo están investigando. Por eso se la retiraron, porque le encontraron delitos que están siendo investigados y se la quitaron antes de cualquier bronca. La carta que escribió es un manual enterito de victimización. Jura y perjura este imbécil que no cuentan con ninguna prueba. Güey, no estás hablando con la Fiscalía General de la República de Claudia Sheinbaum. Que no hay ningún acto inmoral o delictivo que investigar. Que siempre ha guiado su vida con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres. Güey, qué conmovedor es su pinche discursito. Qué conveniente, porque omite completamente los testimonios, las carpetas de investigación, los señalamientos públicos, que desde hace más de 2 años lo están rodeando. No está desmintiendo, no está confrontando, nada más dice que es puro moralmente.
Y luego pasa a otra acusación. El estilo clásico del clan de Andrés Manuel. La inocencia esa se va a afirmar a gritos, nunca se va a demostrar con hechos. Mientras tanto, en el espacio público están circulando denuncias ante la Fiscalía General de la República, los reportes de periodistas de investigación, testimonios de testigos protegidos que lo están vinculando a los crímenes, a los robos, al saqueo del erario del país, de manera directa o indirecta, con una de las estafas más grandes de la historia reciente de México, el huachicol fiscal, para comenzar. Y no es el único, ¿eh? Hay otros delitos. Ahora, platiquemos de eso, porque la carta de la desesperación definitivamente no lo hace. Los testimonios que se han incorporado a las carpetas de la Fiscalía General de la República con operadores de redes de contrabando de combustibles que han declarado, utilizaban una frase pues, casi mágica para frenar las revisiones en las aduanas. Todo el mundo decía, es un tema de Andy. Bastaba mencionar el nombre de este señor para que las inspecciones se detuvieran o se suavizaran o que pasara lo que quisieran que pasara. Un testigo protegido ya relató y es público cómo cuando un cargamento de estos ilícitos se salía de control, inmediatamente se amenazaba con hablar al secretario de la Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si así le hacían caso. Hay empresas como Portacelis Gas and Oil, ligada con Amílcar Olán, que es amigo íntimo y colaborador muy cercano de Andy y de su hermano Gonzalo, que importaron combustible que era suministrado por otra empresa americana que se llamaba Icon Midstream, una compañía tejana cuyas oficinas están en Houston y que fueron cateadas por el FBI precisamente por estas investigaciones por contrabando masivo y los nexos con las organizaciones o cárteles delincuenciales en México, incluyendo el cártel Jalisco Nueva Generación. El daño fiscal de todas estas operaciones está estimado en más de 650,000 millones, no es cierto, sí, 650,000 millones de pesos. Y todo eso se está discutiendo en reportajes, en denuncias de los partidos de oposición, del PAN, del PRI, columnas de investigación, en la misma Fiscalía General de la República, donde están deteniendo las carpetas. Pero Andy se limita a decir que no hay una sola prueba, que todo es una calumnia para atacar a su padre, otra vez victimismo, pero ya no contra él, ahora contra su padre, el viejo bolsas miadas. La desesperación no le permite ni siquiera intentarlo, porque está negando en bloque y después pasa a insultar. Pero el huachicol fiscal no es el único tema que está evadiendo la carta. Hay todas estas denuncias de tráfico de influencias que están rodeando al clan, o sea, a Andy y a sus hermanos, a su padre, porque hay amigos cercanos de Andy que obtuvieron contratos millonarios en obras del sexenio anterior, el Tren Maya, Dos Bocas, el Interoceánico. Ninguno de esos proyectos está funcionando en México, nada más sirvieron para saquear el dinero de México, de los mexicanos, de nuestros impuestos. Hay empresas de los conocidos como Amílcar Olán, de este círculo íntimo, que facturaron cientos de miles de millones de pesos en suministros de balasto, materiales, servicios. El propio Andy ha sido señalado como facilitador de esos favores, es el que coordinaba todo eso. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha documentado todas estas redes donde el apellido, solamente el apellido, le abría las puertas en cualquier lugar, que para cualquier ciudadano común estarían cerradas. Y mientras el señor está predicando esta justa medianía, como lo hace Citlali, y la austeridad republicana, el mismo Andy disfruta de sus vacaciones en Japón con facturas que superan los 177,000 pesos, con cenas de más de 47,000 pesos. Incluso la adquisición de obras de arte que están valuadas en $500,000 de pesos. ¿En dónde carajos está la pobreza franciscana? ¿Dónde está todo eso de no somos iguales? Esta carta, que es una carta de desesperación, no tiene ninguna respuesta para eso. Nada más prefiere hablar de tiempos decadentes en Estados Unidos. Dice que hay odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar.
mientras que el autor se fotografiaba en las boutiques de lujo y hoteles de 5 estrellas en ese país. El tono con el que se escribió esta carta es también un monumento a la arrogancia. Andy está acusando a Marco Rubio y a Christopher Randall, el quitavisas, de actuar como jefes de pandillas, como halcones, dedicados a espiar, a acosar, a intervenir. Lo señala de recibir dinero de vendedores de armas, de hacer lobbying para mafias y gobiernos que son dictatoriales, güey. Y después, con esa soberbia que solamente puede provenir de aquel que creció creyendo que las reglas no aplican para los que llevan sangre azul como él, le pide a Donald Trump que los destituya, que comience una nueva etapa en su gobierno. Es como tirarle una piedra a una ventana de alguien, insultar a su familia y luego pedirle que te invite un café. Voy a llegar, te voy a hacer un desmadre en tu casa y luego así, dame café, aquí me voy a quedar un rato. Invítamelo. No mames. La carta misma se contradice a sí misma en cada carajo párrafo. Está reclamando respeto mientras practica el lenguaje vulgar. Está exigiendo respuestas, pero no contesta ninguna. Y lo más idiota es que la publica en Instagram. 3 capturas de pantalla listas para circular, nada más entre la base morenista. Porque esa es la verdadera audiencia de esa carta. Donald Trump jamás la va a leer. La carta no busca recuperar la visa. Nada más busca generar indignación, reforzar toda esta narrativa de somos nosotros contra el imperio. Quiere presionar a Claudia Sheinbaum para que cierre filas con él, que ya lo hizo Claudia Sheinbaum en la mañanera, Propaganda pura, nada más. Utilizando y aprovechando una misiva, una carta que está enviando de manera personal. Este muchacho no está escribiéndole a un presidente extranjero. Le está escribiendo a los militantes del partido que todavía creen en que la austeridad se predica desde los hoteles de lujo, que la honestidad se hereda por un apellido, que todavía creen que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor presidente de México. La estrategia es tan previsible como estúpida, pero cansa. Cada vez que hay un político de la Cuarta Transformación que tiene todos estos señalamientos, la respuesta es la misma: soy víctima. Vamos a atacar a los conservadores. Vamos a invocar la pureza moral, el silencio absoluto sobre los hechos que están ocurriendo. Y él está haciendo exactamente lo mismo, pero con mucha propaganda, muy vulgar, por cierto, que caracteriza a este movimiento cuando se siente acorralado, porque no hay matices, no hay evidencia, solamente hay adjetivos que están cargados. Canallada, perversa, enfermiza, prepotente, sectaria. Ese es el lenguaje de alguien que no tiene nada que ofrecer más que miedo, temor, indignación. Y mientras tanto en el país, como en México, en otras partes, los funcionarios de Morena están enfrentando todas sus acusaciones formales de todos estos nexos con el cártel de Sinaloa. Se están entregando voluntariamente a los Estados Unidos. Están acumulando sus ausencias interminables en el Senado. Y es siempre lo mismo: negación, victimismo, protección de las instituciones en México, mientras Washington está apretando y apretando y apretando cada vez más. La carta de la desesperación es el retrato perfecto de una generación de políticos que heredó el poder sin heredar ni la disciplina ni la coherencia. Andy López Beltrán no escribió ninguna defensa, escribió un grito de auxilio, un documento que expone más que cualquier investigación la distancia que hay entre el discurso de pureza y la realidad de la persona que lo está escribiendo. Habla de muchos ideales, de principios, de honestidad, pero su nombre sigue apareciendo en los testimonios de redes de contrabando, en denuncias de tráfico de influencias, en facturas de lujos que insultan la justa medianía, pero que todos estos idiotas morenistas van y defienden. Niega absolutamente todo sin confrontar nada. Ataca a todo sin responder a nadie. Y lo hace con la soberbia de aquel que cree que el apellido es suficiente para blindarlo
incluso de la vergüenza. Digo, al final la visa se puede recuperar o no. Las investigaciones en Estados Unidos y en México van a seguir su curso con o sin la colaboración del gobierno mexicano. Pero la dignidad política es mucho más difícil de restituir cuando uno mismo la regala en 3 páginas que publicas en Instagram. Con las menciones nazis, con las negaciones en automático. Esta carta no va a salvar a Andy, lo está condenando. Nos deja ver un hombre que, cuando es alcanzado por la realidad, solamente sabe gritar más fuerte, insultar más duro, victimizarse siempre. Y eso, Andy, que espero que en alguna ocasión me veas, no es valentía. Es el sonido de un príncipe que descubrió demasiado tarde que el imperio que su padre había forjado ya no alcanza para cubrirlo todo. Y como si la carta de la desesperación no hubiera bastado para coronar el circo que estamos viendo, llega el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y lo convierte en una epopeya demasiado patriótica. El partido Morena, que una vez se jactó de defender al pueblo contra los privilegios, el día de hoy declara, con el rostro más serio que le permite todo el maquillaje de la indignación manufacturada, que quitarle la visa a Andrés Manuel López Beltrán es un atentado contra la soberanía nacional. Háganme el chingado favor, soberanía del México. Esa estúpida palabra que antes invocaban para hablar de territorio, de recursos, de dignidad colectiva, y hoy la degradan para convertirse en el derecho divino de un junior de casi 40 años a seguir entrando a los malls de Houston, a las boutiques de Miami, a los hoteles de 5 estrellas donde se fotografía con el mismo fervor con el que su padre decía que iba a vivir en la justa medianía. Es el colmo de una sátira de este país. Según la lógica morenista, la independencia de México no se va a defender en las aduanas cuando entra el huachicol fiscal, ni cuando se pierde todo el dinero del erario, ni cuando los cárteles son los que mandan en el territorio nacional, ni siquiera cuando las remesas de millones de mexicanos son los que tienen que sostener la economía que ellos están administrando y bastante mal. No, la soberanía se defiende en el mostrador de migración en Estados Unidos. Cuando un funcionario de Washington le dice a un personaje particular que usted ya no puede entrar aquí a Estados Unidos. Puta madre, qué heroicos son estos güeyes. Una batalla histórica de los mexicanos contra Estados Unidos. El partido político que llenó plazas gritando fuera el imperio, ahora está llorando porque el imperio le negó su pase de acceso a uno de los herederos del presidente más idiota que haya tenido México en toda su historia. No me imagino a Andy diciendo, papá, ya no puedo manejar mi Ferrari porque me están violando la Constitución. ¡Ta madre, güey! O sea, esto es cómico de veras. Imagínense ustedes la escena. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena reunido en pleno, con las banderas de México alrededor, ondeando el himno nacional de fondo, y alguien leyendo el comunicado con voz de noticiero diciendo, la cancelación de la visa, nuestro querido Andy, intimida la soberanía nacional. Defendamos la independencia del país frente a las presiones externas. Cabrón. Mientras tanto, todo el resto del país se tiene que preguntar si la soberanía también está amenazada cada vez que a un ciudadano le niegan el visado por un error en el formulario o si solamente entra en peligro cuando el afectado lleva el apellido López Beltrán, cuando ha sido señalado por testimonios de las redes de contrabando. La soberanía de Morena, esta soberanía que nos quieren dar en el país, es muy selectiva, muy exclusiva también, pero sobre todo es familiar. Es la soberanía del clan, la soberanía de aquellos que se creen intocables, la soberanía de quien confunde su privilegio con el destino de la nación. Y lo más ridículo de todo es que pretenden que todo el pueblo se sume al lloriqueo, que los mexicanos que jamás han cruzado la frontera, que nunca han visto un solo dólar de cerca, que viven con la austeridad republicana a huevo porque los dopes solamente predican eso, no la viven. Están esperando que todos ellos salgan a las calles a gritar ¡viva la soberanía! Porque el hijo del caudillo más estúpido que México ha tenido en toda su historia, le quitaron el derecho para ir de shopping.
Propaganda burda, estúpida, absurda. Es convertir un asunto migratorio discrecional, el mismo que cualquier país del mundo ejerce a diario, incluso México, en una cruzada antiimperialista. Es el mismo truco de siempre. Cuando no hay argumentos, saca la bandera. Si no hay pruebas, grita injerencia. Cuando el príncipe se queda sin su juguete, vamos a declarar que la patria está en peligro. Morena logró lo imposible, ¿eh? Es algo completamente, güey, neta, o sea, yo tenía años pidiéndole a la gente que me diera un logro y ahorita estos cabrones lo acaban de lograr. Redujeron la soberanía nacional a un problema de logística de su príncipe heredero. Ya no se trata de que México decida su futuro, se trata de que Andy pueda seguir visitando Estados Unidos para irse de compras, sin que lo molesten. La carta de la desesperación no es otra cosa más que un grito individual, es el comunicado del partido. Ese es el coro de todos los aduladores que están transformando el grito, el lloriqueo de este imberbe huerquete en un himno oficial. Pero mientras tanto, la verdadera soberanía, la del país, esa que se construye con instituciones que sean serias, con investigaciones reales, con coherencia entre el discurso y la vida privada, esa puede seguir esperando. No hay pedo. Ahí está abandonada en algún rincón de Teapa, del Palacio Nacional, en alguna parte lo metieron, junto con todos los muebles de Benito Juárez que ahí estaban, junto con las facturas de los hoteles de lujo de Andy, junto con las menciones y los expedientes de la Fiscalía General de la República. Y si alguien pregunta, te van a decir es un tema de Andy. Morena tiene mucho que celebrar. Los morenistas van a estar de júbilo. Tienen un nuevo dogma. La soberanía nacional es el derecho de este político a no ser molestado en la frontera con Estados Unidos. Todo lo demás son detalles menores. Peccata minuta. Si el pueblo no lo entiende, pues peor para el pueblo, que siga creyendo que la patria se defiende con hashtags y comunicados, mientras el señor descubre que ni su apellido ni la bandera le alcanzan para reabrir una puerta que ya se le cerró.